Seguimos en el diario y recién decíamos, hay imágenes que ahora vamos a compartir que ocurrieron hoy en el estado de Nueva York, en los Estados Unidos, donde se ve cuando durante una conferencia apuñalaron al escritor, se me fue el nombre, Salman Rushdie, quien hace ya muchos años, en 1988, había escrito el libro Los versos satánicos. Es un escritor de origen indio, pero que luego vivió mucho tiempo en Gran Bretaña. Y desde entonces se le había puesto, si se quiere, un precio a su cabeza. Digo, parte de países islámicos o de representantes de la comunidad, ahora se lo voy a preguntar al invitado, ofrecían dinero para quien mate a este hombre por, bueno, entendían en el libro Los versos satánicos, insultar o agraviar a la religión. Estamos con Marwan Gil, él es imam, teólogo islámico, presidente de la comunidad musulmana Ahmadía en Argentina y coordinador de la revista Review of Religions en Sudamérica. Gracias, Marwan, por haber venido. Lo primero que quiero preguntarte es, cuando vos viste que esto ocurrió hoy en Nueva York, ¿qué pensaste, qué sentiste? Yo sentí, mi primera reacción era, creo que entristece a cualquier persona, sea musulmán o no musulmán. Porque para mí, en primer hecho, tenemos que defender la santidad de cada vida humana, sin distinción de su origen religiosa, étnica o su pensamiento político. Por eso, en primer lugar, quiero expresar mi solidaridad con él. Y en segundo lugar, quiero condenar cualquier acto, cualquier expresión de violencia. Queda muy en claro entonces que esto no es que cualquier musulmán o cualquier musulmana del mundo estaría de acuerdo con ir a apuñalar a un autor de un libro que no le gustó. No, todo lo contrario. Creo que cada musulmán debe en ese momento solidarizarse con la víctima, porque el Islam enseña, que literalmente en árabe significa paz, y el Sagrado Corán, el libro divino del Islam, anuncia que quien mata a una persona es como si hubiera matado a toda la humanidad. Y quien salva una vida es como si hubiera salvado a toda la humanidad. Ajá. Entonces, categóricamente importante recalcar la santidad de la vida humana. ¿Es cierto que existía una especie de condena de muerte para este escritor en algunos países islámicos? Exactamente. Salman Rushdie es una figura conocida, polémica en el mundo musulmán por su libro Los versículos satánicos que él escribió, y en aquel libro él ficcionaba la figura del fundador del Islam, el profeta Mohammed, la paz sea con él, muchas veces acá mal dicho como Mahoma. Mahoma, eso te iba a decir, ¿está mal dicho Mahoma? Sí, en realidad su nombre es Mohammed, ¿sí? Entonces él ficcionaba su nombre en ese libro, y ahí hacía varias comparaciones que para los musulmanes fue un acto blasfemo. Entonces en aquel momento varios líderes eruditos, figuras del mundo musulmán, emitieron una fatwa, un decreto islámico contra Salman Rushdie, incluso pidiendo pena capital para él, o incluso pusieron una recompensa para cualquier persona que lo matara. Ajá. Y por eso incluso él no pudo pisar varios países musulmanes porque fue y todavía es perseguido. Ahora, vos decís pusieron una fatwa. No lo dijiste con ese tono, es distinto, yo lo estoy pronunciando mal. Pero, ¿esto qué significa? ¿Poner como una orden, poner un decreto? Exactamente, fatwa es un decreto islámico, es un decreto religioso, un decreto teológico que se basa en las fuentes del Islam. Cuando hablamos del Islam es muy importante tener en cuenta que tenemos que basarnos en las propias fuentes, que es el Sagrado Corán, el libro divino de los musulmanes, luego la tradición del profeta Mohammed, la paz sea con él, y sus dichos, sus expresiones verbales. Entonces cualquier decreto, cualquier conclusión que se basa en esas tres fuentes es una fatwa, es un decreto. Ahora, ¿puede existir un decreto para matar a una persona en este caso? ¿O eso es incorrecto? Es totalmente antiislámico, antihumano. Si nosotros analizamos las enseñanzas del Islam, y por eso para mí es muy importante recalcar este punto para el propio mundo musulmán. Porque uno lee hoy cualquier portal, digo, cuando se entera de esta noticia, y lo que dice es, había una orden o un decreto de matarlo. Digo, de si te lo cruzás, si lo ves, hacelo. Exactamente, por eso para mí creo que es muy importante en este momento para el mundo musulmán traer ese tema de la fatwa, del supuesto tema de blasfemia,
sobre la mesa y cuestionarlo en sus mezquitas, en sus comunidades. Porque si nosotros nos basamos en las fuentes del Islam, no existe ningún castigo por blasfemia. Si nosotros nos basamos en las escrituras del Corán, en la vida del profeta Mohammed o sus tradiciones, no hay ningún castigo por blasfemia. Ahora, Marwan, pienso en Charlie Hebdo, ¿no? También me llevo un poco a ese lugar, lo que estamos hablando ahora. ¿Por qué crees que termina habiendo quizás grupos radicalizados entonces que hacen una interpretación extrema? Estoy totalmente de acuerdo, no solamente el caso de Charlie Hebdo, también lo que pasa es nosotros en el occidente nos enteramos cuando pasan hechos violentos, espantosos en el occidente, pero lo que es también una realidad que casi en la rutina diaria, tristemente, están también ocurriendo hechos de violencia en el propio mundo musulmán. Casi de manera diaria, un grupo musulmán está persiguiendo a otros musulmanes supuestamente por blasfemia. ¿Sí? Y lo que pasa en el mundo musulmán, y yo creo que la raíz, el origen de ese fenómeno, de ese problema, es una tasa altísima de ignorancia y de analfabetismo. Entonces hay muchos jóvenes que son ignorantes, analfabetos de sus propias enseñanzas, y ahí entra el clérigo y se aprovecha de esta población. Y no es solamente el caso del Islam, del mundo musulmán, que por supuesto hoy en día tenemos una decadencia y es un problema que tenemos que confrontar, pero pasó también en la historia con otras religiones, que el fenómeno siempre afirmar o hacer cosas en nombre de Dios es la herramienta más poderosa, más manipuladora. Hay una especie de, abuso, ¿no? De cierta situación de vulnerabilidad, quizás. Pienso también en un documental que vi hace muy poco sobre el atentado en la Rambla de Barcelona, donde se cuenta también, ¿no? A jóvenes quizás perdidos, sin mucha expectativa de futuro a nivel laboral o social, que eran hijos de inmigrantes, ¿no? De ahí del este de España, y también captados en ese momento por un hombre que abusó de la confianza, si se quiere. Exactamente, ellos incluso buscan siempre las personas con vulnerabilidad, entonces que ya es más fácil para ellos para capturar. Y lo que pasa en el mundo musulmán hoy en día, que en nombre de blasfemia tratan de censurar a cualquier cuestionamiento, cualquier posición que puede cuestionar su ideología o su pensamiento. Y eso pasa muy común en los países musulmanes, que incluso lo usan como una herramienta para silenciar a la oposición política o cualquier cuestionamiento. Ahora, también ocurre, imagino, lo contrario, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en la discriminación que puede haber por el uso de determinada túnica o burka, no quiero decirlo mal, pero espero que me puedas entender, o como ha ocurrido en Francia, por ejemplo, ¿no? Con los debates que han habido. En ese sentido, ¿qué crees que pasa en Occidente con el Islam, con los musulmanes? En mi caso, yo por ejemplo fui criado en Alemania. Mirá. Sí, entonces lo he vivido, esta forma de islamofobia. Pero lo que es importante, creo que no podemos negar que existe islamofobia, existen grupos que constantemente tratan de manchar, de difamar el Islam. Y ahí para mí es importante como musulmán buscar una solución productiva. Es cierto, y para mí incluso en Argentina, hay acciones de islamofobia, pero yo no considero que es una hostilidad en sí contra los musulmanes, sino que muchas veces dado a la ignorancia, ¿sí? Que asocian, por ejemplo, el Islam con violencia, terrorismo, maltrato de la mujer. Pero es dado el hecho que nunca han hablado personalmente con un musulmán. Y ahí yo hago la autocrítica hacia los musulmanes, que en vez de cerrar sus corazones, sus puertas, tienen que abrirse, tienen que salir e informar a la gente sobre sus enseñanzas, y en segundo lugar, también distanciarse de cualquier grupo extremista, terrorista, que quiere beneficiarse de su religión o usar su religión, el nombre de su religión, para su propia ideología. ¿Y hace cuánto que vivís en Argentina? Hace 5 años. ¿Y cómo ves a la Argentina en relación a, bueno, justo esto que estamos hablando, la islamofobia? Y pienso también en los atentados que hubo aquí, por ejemplo, a la Embajada de Israel o a la AMIA, donde Irán fue siempre apuntado como uno de los principales responsables. En su momento también se habló de la pista siria. Sí, en nuestro caso creo que para cualquier musulmán del occidente fue realmente un antes y un después del 11 de septiembre. Antes el Islam en general fue más un mundo desconocido. Pero después del 11 de septiembre, yo me acuerdo incluso en la escuela, fue constantemente como musulmán tendrías que justificar hechos, acontecimientos políticos en países musulmanes, fenómenos geopolíticos. Y me preguntaban sobre yihad, sobre el maltrato, y yo digo, no, en mi religión, Islam literalmente significa paz. Yihad literalmente significa un esfuerzo, una lucha noble contra tu propio ego. No es matar a un cristiano, a un judío, a una tercera persona, sino la yihad de un musulmán es luchar contra tu propia maldad, contra tu propio ego.
Con lo cual el 11 de septiembre para la religión, digamos, fue un aguapartes, ¿no? Digo, que cambió la visión del mundo occidental, al menos, de lo que tiene que ver con los países musulmanes, ¿crees? Exactamente. Peor. Para peor, por supuesto, y sigue empeorando la situación. Si nos veremos, siempre se busca o si se encuentra en Islam, en ese sentido, el chivo expiatorio. Claro. ¿sí? Y para mí, en ese sentido, es importante para la propia comunidad musulmana aclarar. Por supuesto, estoy de acuerdo, tenemos muchos problemas sociales, culturales, maltrato de la mujer, fundamentalismo, extremismo, violencia, pero lo que es importante recalcar que no son problemas que se enraizan en las enseñanzas del Islam. Todo lo contrario, si hay maltrato, ahora en caso de Talibán en Afganistán, en Arabia Saudita, otros países, es porque estas personas, estos grupos, ignoran y no siguen las enseñanzas del Islam. Claro. Fue un placer hablar con vos, Marwan. Gracias por haber venido. Gracias.